Bueno, pues gracias por la invitación. Me da gusto estar aquí virtualmente, aunque sea en, en la UNICACH, la Universidad de Ciencias y Artes, aquí en Chiapas. Y mucho gusto de Ana Laura, que nos ha hecho esta invitación a platicar sobre este asunto. Y por ahí también un saludo a Iván, que conozco desde hace ya mucho tiempo. Y bueno, pues qué gusto estar por aquí para platicar esto. Entonces el tema es, nos vamos a alternar. Primero empiezo yo y luego Parsifal, vuelvo yo y él al final y luego concluiremos. Entonces, de lo que vamos a hablar es de el nucleolo. El nucleolo como una estructura eh, generalizada en los organismos con núcleo, en los eucariontes, pero con una importancia definida desde el punto de vista que es ahí donde por ahora podemos decir en eucariontes se produce el ribosoma. Es como algunos dicen la maquinaria de ribosomas, de formación de ribosomas, o es el organelo en donde ocurre la biogénesis del ribosoma. La importancia resalta por el hecho de que las proteínas en la naturaleza se forman en los ribosomas. Ribosomas ya sea citoplásmicos, ya sea mitocondriales, ya sea cloroplásticos. Entonces, en la primera parte vamos a hablar de características generales del nucleolo, que nos van a ayudar a reconocer la importancia e iremos desarrollando para ubicar este hallazgo pues, que se ha tomado como un rompimiento de un paradigma, de un cambio de paradigma. Eh, y el proceso que ha llevado a ello, implicando algunos asuntos como las colaboraciones y eso. Pero bueno, para ir ya directo al grano, la presentación habla del nucleolo, de su importancia, cómo se generó la idea de explorar algunos organismos que sin tener núcleo podrían tener un organelo nuclear, que ese es el paradigma. El nucleolo es característico. Entonces la historia empieza con una primera parte que es el nucleolo. El nucleolo fue descrito, observado por primera vez, de acuerdo a todos los autores actuales, en 1781, en este libro cuya portada aparece del lado izquierdo. El autor es Félix Fontana, o siendo italiano, Felice Fontana. En este tratado, que para entonces era un tratado de fisiología muy generalizado, principalmente en Europa, un tratado sobre el veneno de la víbora. Eh, Ustedes recuerdan, en 1758, poco antes, había surgido del lado derecho el trabajo de Linneo, pero en el contexto de la observación morfológica, de la transición de la historia natural a la biología como ciencia, pues una de las primeras teorías de las tres que dan cuerpo a la ciencia de la biología fue la teoría celular, descrita por Franz Leiden. Y dentro de ese marco, la observación principal era tratar de encontrar la estructura básica de los seres vivos. La historia natural era descriptiva. Las tres teorías, la teoría celular, la teoría de la evolución y la teoría del gen, configuraron una serie de teorías explicativas de los fenómenos naturales. Entonces, en ese contexto y en el contexto del desarrollo de un instrumento como el microscopio, que en esta lámina se ve del lado izquierdo, el microscopio de Robert Hooke, que fue más o menos contemporáneo al de Leeuwenhoek, pero que ya había observaciones previas, incluidas las de Galileo. Con esto los ojos se incrementaban en su capacidad de observar cosas diminutas. Y en el centro, pues ustedes reconocen bien la anterior, las células descritas por Hooke en el corcho, que en el lado derecho se ven con microscopios nuevos, celdas vacías que Hooke mismo describió como que en cierta etapa estaban llenas de algún jugo. Eh, entonces, esto en los años 1665 a 70, y
por esas épocas es cuando Anthony van Leeuwenhoek empieza a observar también una serie de muestras, entre las que destacan su propio sarro de la boca, los protozoarios en agua sucia, los glóbulos rojos o eritrocitos en la sangre y los espermatozoides. Esta foto de la derecha es una foto clásica de Anthony van Leeuwenhoek y algunas de las observaciones que se han logrado reproducir con sus propios microscopios para, pues, en cierto modo, validar que con estos instrumentos fue posible ver todo esto, aunque no está puesto realmente en duda. No sé si alguien las va a pasar. Tú, Parcival, en esa época, Anthony van Leeuwenhoek, sin ser una persona formada en las universidades que ya existían, ni en el ámbito académico, pues incluso llegó a ser socio de la misma Sociedad Real de Londres, que encabezaron en su momento Isaac Newton, entre otros. Y en este sentido, las pinturas como las que se ve aquí, se ve el, el médico que está disecando eh, un cuerpo humano y Anthony van Leeuwenhoek que está detrás de él, al lado izquierdo. En realidad, una poco la confusión del lado izquierdo o derecho, pero parece ser que alguno de los dos es. Entonces, esto ya mostraba que una cierta estrato de personas que se dedicaban a la ciencia, pues había observaciones microscópicas y estaban ya en esa época en uso corriente muchos de los instrumentos, pero siempre sí en un estrato donde esto podía ocurrir, no estaba generalizado a todo el pueblo, pero en muchas familias sí ya era parte de las observaciones que provenían de las observaciones de Galileo con el instrumento. Entonces, este desarrollo histórico del microscopio y el contexto en el que se desarrolló, pues sí, generaron un ámbito en el que, si bien no era mucha gente la que observaba, sí estaban generando conocimientos que estaba nucleando la Sociedad Real de Londres, que ya tenía el permiso de hacer este tipo de investigaciones. Entonces, es el contexto previo en época donde había guerra entre algunos países, pero propiamente en Holanda, por esa época, en los 1650 en adelante, es donde Anthony van Leeuwenhoek desarrolla todas sus observaciones de la microscopía de microorganismos, eh, que años después, siglos después, habían impactado los sistemas de clasificación biológica. Los microorganismos ya parecían no ser animales ni plantas, sino que generaron lo que después fueron considerados incluso reinos o dominios. En ese contexto del uso de los instrumentos es que surgen personajes como Felice Fontana, que describe un cuerpecito en células de descamación de las anguilas, células del epitelio, pero estas observaciones dispersas, descriptivas, llevaron a configurar en ciertos autores, ya con el contexto de la teoría celular, la posibilidad de describir organelos que eran muy constantes en la naturaleza. Esta es una serie de láminas que muestran esta situación, pensando en que si bien los organismos vivos estaban formados por células y eso nos hacía similares a todos los seres vivos, Montgomery, mucho más adelante, en el 1898, hizo una observación de una gran cantidad de especies y de células que lo llevaron a escribir un artículo que pues se considerará la primera revisión sobre el nucleolo. Esta imagen es de su trabajo original que inició con su tesis doctoral y culminó en un artículo en el Journal of Morphology que todavía se edita y que recogía todos los trabajos descriptivos. Pero ya en el contexto de la teoría celular era una estructura ubicua, muy evidente en la naturaleza, finales del siglo XIX. La que sigue, por favor. Eh, esto, bueno, si tienen las dos anteriores, por favor, nada más para ver el impacto. Las dos células o las dos imágenes de la derecha muestran la cotidianeidad de ilustraciones científicas. Yo resalto la tercera o la segunda de derecha a izquierda, las tres células de ganglios espinales descritos por Camillo Golgi para describir el aparato reticular interno, o bien conocido hoy como el aparato de Golgi. Pero en todas sus imágenes destaca la presencia de un núcleo y de un nucleolo.
Entonces, era una observación muy cotidiana que Cajal y otros autores, Ramón y Cajal y otros autores, pues ya mencionaban como una estructura que prácticamente era imposible no ilustrar dentro de las células. Y esa constancia empezó a dar idea de que tal vez una función estaba atribuida a esta estructura. La etapa del siglo XIX, la segunda mitad, llevó a tratar de entender la composición química de esas estructuras que podrían revelar la función, un enfoque fisiológico a partir de tinciones que generaban eh, o compartimentos celulares con diferente composición química y por lo tanto la idea de que tal vez corresponderían a estructuras internas relacionadas con eventos fisiológicos, incluidos también los fenómenos de la división celular. Las imágenes de la derecha son autores latinoamericanos, que hubo también varios, en México el doctor Ignacio González Guzmán, en Uruguay el doctor Clemente Estable, que eran asiduos a la literatura que se publicaba en Europa y estaban enterados e incluso enseñaban en las aulas estas estructuras, y entre ellas el nucleolo como una cosa muy refringente en los microscopios, muy pequeña, pero siempre intranuclear. De tal manera que se volvió este paradigma. El núcleo celular es característico de los seres vivos con núcleo, eucariontes, y las bacterias como procariontes. Los trabajos posteriores que llevaron a describir dominios a través del análisis de moléculas, pues sí reveló dominios, pero también reinos. Pero una constante es que podemos separar los seres vivos entre aquellos que tienen núcleo y aquellos que sí lo tienen, procariontes y eucariontes. Estas imágenes ya mostraban en mediados del siglo XIX en Latinoamérica en células nerviosas, porque mucha gente era discípula de Ramón y Cajal, en particular Clemente Estable en Uruguay, y si bien Ignacio González Guzmán en México no fue su discípulo, sí fue discípulo académico en el sentido de tomar varias de sus ideas. Entonces aquí se ven nucleolos en varias células, pero con una heterogeneidad. En la tercera célula de izquierda a derecha, se ve que es un cuerpo con partes oscuras y partes brillantes y partes claras, que eran evidenciadas por una técnica de tinción a base de sales de plata, que va a ser muy importante en esta exposición y que provienen de los trabajos de Camilo Golgi y Ramón y Cajal de tinciones con plata para evidenciar las fibras nerviosas y que valieron mucho para la descripción del sistema nervioso, que le valió el premio Nobel a Cajal y a Ramón y Cajal y a Camilo Golgi el mismo año por medicina o fisiología. Pero entre ellos se encontraban, además de sus terminaciones nerviosas, siempre en el núcleo una estructura que se impregnaba mucho con sales de plata. Esas técnicas fueron modificadas durante el siglo XX y se volvieron específicas para el nucleolo. ¿Pero qué es el nucleolo? El nucleolo es una estructura nuclear y eso es lo que vamos a ver si hoy ya lo podemos atribuir solo a los eucariontes. El nucleolo es una estructura del núcleo, es intranuclear y se ha observado con muchas técnicas de microscopía. Las del lado derecha, en microscopía de luz, las dos de hasta abajo, y muestran núcleos medio amarillentos con una zona oscura debido a la tinción de plata amoniacal. La letra E muestra un nucleolo que está formado por pequeñas bolitas, pequeñas fibras en un ambiente amarillento. Entonces, hay una técnica de plata que revela y que incluso llevada al microscopio electrónico revela que hay zonas del nucleolo que se impregnan diferencialmente, pero solo exclusivamente en el nucleolo. Del lado izquierdo es lo que se observa con el microscopio electrónico. No detallaremos demasiado, salvo decir que hay zonas fibrosas muy oscuras y zonas granulares un poco más claras que a este aumento apenas se perciben, pero que corresponden a los ribosomas que se están formando. Entonces, el núcleo tiene características morfológicas vistas y más evidente con el microscopio electrónico, fibrogranulares, y tienen una apetencia o una afinidad por las sales de plata amoniacal y por anticuerpos y sondas moleculares que se usan hoy día. Pero una técnica sencilla a base de sales de plata derivadas de las de Cajal, implementada para la microscopía electrónica,
muestran estas dos imágenes la NU, el nucleolo, que es una estructura heterogénea. No se impregna lo mismo en todo el nucleolo, y hoy día sabemos que las zonas oscuras que se impregnan con plata son dentro del nucleolo las zonas que producen RNA nucleolar y que son los RNAs que forman parte del ribosoma. Hay una literatura extensa sobre este aspecto y tenemos conocimiento bien de su composición molecular, su composición ultraestructural. Entonces son elementos diagnósticos para determinar si se trata de un nucleolo o no. Pero más adelante, en 1934, eh, Barbara McClintock en Estados Unidos hizo un hallazgo que en su momento, 1934, fue impactante en la comunidad científica, y ella clamaba que a partir de los cromosomas, que eran un centro de atención debido a la posibilidad de que la herencia se estuviera atribuyendo a ellos, encontró que esos cromosomas del lado derecho y del lado izquierdo estaban en un cierto momento del desarrollo del maíz asociadas a una estructura redonda grande que Barbara McClintock identificó con el nucleolo. Bueno, esto tuvo significancia por el hecho de que una estructura celular como el nucleolo se formaba a partir de un fragmento de un cromosoma. En ese momento fue un hallazgo impresionante, como que un organelo deriva de los cromosomas. Bueno, hoy día sabemos que varios se originan de esta manera. Ese mismo año, y para continuar más adelante, ese mismo año en la parte médica, en la clínica Mayo, la gente encontró que los nucleolos variaban en tamaño y en forma entre una célula normal y una célula cancerosa. Entonces, estos dos hallazgos impulsaron mucho la investigación sobre el nucleolo. Y ya por los años 1960, algunos intentaron aislarlo. El nucleolo no tiene membrana, no está rodeado por membrana, pero aún así se le considera organelo. Entonces, lo que hicieron en Estados Unidos es aislar nucleolos y colocarlos en soluciones hipotónicas. Y lo que pasó al no haber membrana es que el nucleolo se extiende, se dispersa y genera imágenes como la que estamos viendo aquí, lo que le llaman los árboles de Navidad de Miller, que son un eje central más oscuro que es una hebra de DNA y que tiene plumitas o barbillas alrededor en un gradiente. Esta imagen, una imagen de este estilo, se publicó en la portada de la revista Science en 1969 y el título era muy sugestivo. Decía: imágenes, visualización de los genes en acción. Era la primera imagen morfológica de que un gen, que es ese fragmento de DNA que está formado por una hebra central con pequeñas pelotitas, eh, era el sustrato a partir del cual las RNA polimerasas generaban el RNA. Entonces, cada barbita de cada una de estas imágenes, que aquí están muy apelotonadas, es un RNA en formación, pero ese gen es copiado intensamente, y si bien se copia todo el gen en un momento, enseguida otra RNA polimerasa copia detrás de ese mismo gen. Entonces este gen tiene una peculiaridad muy interesante. Está dentro del nucleolo, está repetido en todos los organismos. En el humano, por ejemplo, tenemos 200 copias de genes ribosomales que tienen que dotar de RNA a cada uno de nuestros ribosomas. ¿Cuántos ribosomas tenemos en una célula? Pues son millones. Hay que asegurar eso. Entonces, esto ha sido favorecido por el proceso evolutivo. Son genes repetidos, son genes arreglados uno tras otro. Eso se llama arreglo en tándem, como se ve abajo a la izquierda, una hebra larga con dos imágenes de expresión de esos genes, y además es muy activo. Entonces, la explicación de esto es porque es un gen que pues se ha favorecido seguramente porque eso aseguraba o asegura que haya una gran cantidad de ribosomas funcionales y que posibilitó que las células que tenían esta característica pues tuvieran un desarrollo diferente a las que no lo tenían. Entonces el nucleo tiene una morfología típica, una composición molecular típica, y tiene una función ya definida que es la generación de ribosomas. En esta imagen vemos arriba los diferentes espacios que hay en el núcleo celular. El nucleolo destaca en el centro,
pero hay una serie de estructuras y cada una de esas estructuras son generadas por la actividad de genes que producen RNA mensajero o genes que producen RNA ribosomal. Estamos ahora centrándonos con el nucleolo, dado que es una estructura que es generada a partir de la expresión de los genes ribosomales y que tiene la morfología fibrogranular y que se origina a partir de un ribosoma específico. Entonces, ese es el contexto grande de conocimiento sobre el nucleolo, morfología, composición. Y en esta imagen que trata de ilustrar un pedazo del interior nuclear, hay una hebra en el centro, larga, que representa un segmento genómico. Y ese segmento genómico tiene diferentes arquitecturas génicas. En verde hay genes que tienen eh, eh, alternados exones e intrones, producen RNA mensajero. Luego, dentro del nucleolo, los genes ribosomales producen el RNA ribosomal. En una región están inactivos y en otra región están activos del lado izquierdo. Lo que se produce es un RNA que después va a formar parte del ribosoma. No vamos a explicar en detalle todo esto, pero basta decir que los genes están diferencialmente colocados o distribuidos en el interior nuclear. Después del lado derecho hay una gran cantidad de genes que producen RNAs diversos, los RNAs de transferencia, los RNAs pequeñitos, y en fin, el mundo del RNA es tan vasto que no alcanza el tiempo para dedicarle a todos ellos, pero sí hay una diferente arquitectura molecular y los genes ribosomales pues están consideradas distribuidos dentro del nucleolo, que es lo que ahora nos interesa. La siguiente, por favor. Bueno, en resumen, aquí tenemos en la parte superior los trabajos de Montgomery, los de Ramón y Cajal, a toda la microscopía óptica. El nucleolo ha sido descrito desde su origen en 1781 como una estructura microscópica, revelada primero por su morfología con el microscopio óptico y electrónico. Tenemos aquí un resumen también los trabajos de Barbara McClintock indicando que se genera a partir de un segmento clásico del cromosoma y ese segmento justamente ahora ya lo podemos identificar como un segmento en el que están colocados los genes ribosomales. El nucleolo se forma a partir de un segmento del cromosoma llamado organizador nucleolar que contiene los genes ribosomales. Se pinta con plata o se impregna con plata. Hay técnicas para evidenciarlo hoy día con microscopía óptica electrónica. Y del lado derecho nada más lo que es más actual, que es la letra B, un nucleolo aislado, gracias a lo cual se ha podido hacer proteómica e incluso ya genómica también. Del lado de la D, nada más para acabar, se ven pequeños nucleolos coloreados con diferentes marcadores, con microscopía de super resolución, que es la microscopía más avanzada en la microscopía óptica, que nos puede revelar incluso moléculas individuales con microscopía de luz. Entonces, todo este conocimiento tiene décadas, tiene, pues si consideramos desde Fontana, más de 300 años, de evidencias acumulando para una estructura tan general. La siguiente, por favor. Bueno, el panorama actual es en el lado izquierdo un esquema donde los genes ribosomales están en el nucleolo, generan RNA ribosomal con un proceso casi vectorial, y en el nucleoplasma se generan asociadas a estructuras muy peculiares los RNA mensajeros. Hay dos dominios. El acercamiento del lado derecho de un nucleólogo y un núcleo de una célula de rata canguro de Tasmania revela en el recuadro la estructura fibrogranular del nucleolo. La NU es el nucleolo, la G implica los gránulos, los ribosomas que se están formando, y el DFC son esas regiones muy oscuras en donde están formándose los RNAs ribosomales que estarán integrados en el interior del nucleolo hacia los ribosomas. Entonces, el panorama actual es bastante aceptado por la comunidad y podríamos aquí decir nuevamente que el núcleo celular, uno, alberga la mayoría de nuestro genoma en cada célula. Es ahí donde, en el caso del humano, está depositado el genoma completo, salvo el pequeño fragmento que corresponde al genoma mitocondrial. Pero en el interior del núcleo, como repetimos, una característica muy notable, muy evidente morfológica, es la presencia del nucleolo. El nucleolo, hasta hoy,
o hasta hace poco, es una estructura intranuclear y su diagnóstico es una estructura fibrogranular. Y aquí este gran aumento de la misma imagen puede evidenciarse muy bien en la zona granular. Son ribosomas que se están formando y que después saldrán al citoplasma formando parte de los retículos endoplásmicos, del retículo endoplásmico y de la producción de proteínas que van a ser exportadas. Y ahí tenemos una cantidad de ejemplos impresionante, como señala la flecha, fuera del núcleo hay ribosomas unidos al retículo endoplásmico. Pero la interfase entre los gránulos y las fibras en la parte superior derecha, ustedes ven que la frontera entre los gránulos y las fibras muy oscuras es un tanto imperceptible, pero lo que es claro es que hay zonas fibrosas muy delgadas, oscuras, llamadas técnicamente componente fibrilar denso, y la zona granular. Entonces, es la morfología de cómo está generándose un ribosoma. Y eso es diagnóstico del nucleolo. La que sigue, por favor. Bueno, a nivel de la pregunta de el nucleolo está presente en muchas especies, pues analizar el nucleolo en especies diferentes nos puede ayudar a hacer una comparación y hacer inferencias evolutivas. Ahora, ¿sigo, Parcival, o quieres tú intervenir ahora con lo de el nivel celular? ¿O hablamos de la comparación entre especies o Sí, diferentes nucleolos? ahorita ya empezaríamos con la comparación a nivel de especies y si quieres aquí, yo lo retomo. Muy bien, y me dices cuando yo continúe. Así va a estar la plática, alternando. Así, adelante, Parcival. Bueno, pues qué gusto estar aquí con todos ustedes, con la a estudiantes y académicos de la UNICACH. Y precisamente cuando nos invitaron a realizar esta plática acerca de cambios de paradigma en las ciencias biológicas, pues había una cuestión muy importante que era definir, como ya bien dijo el doctor Luis Felipe Jiménez, pues cuáles eran los grandes paradigmas de la biología, o tal vez mejor decir cuáles eran las dos grandes teorías de la biología. Sin duda, una de ellas es preguntarse acerca del origen de la vida, que es esta cuestión de la evolución, pero que no podría ser entendida sin preguntarse, pues, qué cosa es la vida. Y una de las generalizaciones más importantes que tenemos acerca del fenómeno de la vida es que todos los organismos vivos, pues, se componen de células. Es decir, la teoría celular que abreva precisamente de todas estas observaciones microscópicas y después de los experimentos fisiológicos hechos sobre el objeto de estudio que llamamos células. Entonces, cuando Diego Rivera retrata aquí en este mural Agua, origen de la vida a las primeras células, pues precisamente va a tratar de representar de manera artística eso, el universo celular y todo el conocimiento que se tenía hasta ese momento de las células, y que es más o menos todo lo que se ha venido considerando hasta aquí. Cuando Diego Rivera retrata esto, pues ya Bárbara McClintock había descubierto que el nucleolo era un organelo formado a partir de la expresión misma de los genes. Y bueno, luego hay algunos teóricos que precisamente hablan sobre esto, sobre las teorías y los paradigmas en biología, y por ejemplo Mazzarello nos dice que ambas, tanto la teoría celular como la de la evolución, son quizá las mayores generalizaciones en las ciencias biológicas, y sin embargo siempre hace falta un enlace, un vínculo entre ambas para llegar a una generalización pues mucho más grande que nos puede explicar tanto cuál es el origen y cuál es el funcionamiento de la vida. Por un lado queremos entender la historia de la vida en la Tierra, su origen, y por otro lado queremos entender su funcionamiento. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿por qué la gente que estudiaba el nucleolo no abarcó de alguna manera en un sentido evolutivo, un sentido de origen? Bueno, y esta es una pregunta bastante interesante, porque como se habrán dado cuenta, podría ser más bien que en el ejemplo del nucleolo, pues no es que existiera un paradigma predominante, sino más bien era una gran cantidad de información y de evidencia que se iba conjuntando e iba poco a poco formando ya la teoría celular. Igualmente sucedió con la teoría de la evolución. Y esto hay que tenerlo un poco en cuenta porque
algunos autores de la filosofía de la ciencia, como por ejemplo Lakatos, propone que, a diferencia de las ciencias físicas, como nos lo describe Thomas Kuhn, en donde sí hay cambios abruptos de paradigma, en las ciencias biológicas más bien es un cambio gradual de la visión que tenemos sobre las cosas, precisamente porque las definiciones en biología, como es el ejemplo del nucleolo, se van nutriendo poco a poco de distintos elementos característicos, diagnósticos y explicativos que nos van a permitir asegurar que tal cosa es un nucleolo, tal cosa no es un nucleolo, o si lo queremos extender, tal cosa es una célula, tal cosa no es una célula. Y sin embargo, es muy interesante que cuando nos acercamos al origen del nucleolo, también llega la gran pregunta, bueno, ¿acaso realmente hemos observado si hay nucleolo en todos lados, en todos los organismos? Y tal vez la pregunta más inocente, pero más interesante sería preguntar, como ya lo venía anunciando Luis Felipe, es si acaso hay nucleolo en los organismos que no tienen núcleo. Y pareciera inocente preguntarlo, pero si nos ponemos a pensar que, como dice Michael Lynch cuando propone que hay una nueva disciplina llamada biología celular evolutiva, Lynch dice que todos los aspectos de la diversificación biológica finalmente nos deben llevar al nivel celular. Y aquí ven ustedes una acuarela, una representación artística de un artículo que hicimos en el laboratorio, en donde tratamos de explicar, pues que sí, que si queremos entender a nivel también funcional y celular todos los, la vida, pues tenemos que ir a ese nivel, precisamente al nivel celular, ¿no? Y también en términos de su evolución, ¿no? Entonces todo confluye realmente aquí. Pero volviendo a la pregunta de si acaso hay un nucleolo en organismos que no tienen núcleo, permítanme, por favor, explicar un poquito que la pregunta pues no es tan inocente, sino que a la luz de ciertas observaciones más recientes y también previas, pues en realidad tendría mucho sentido y que realmente se trata de un esfuerzo de esto, de unificar o más bien de ampliar la perspectiva que tenemos en la investigación, haciendo una pregunta que en apariencia puede romper un paradigma, pero que es el resultado de un esfuerzo de hacer interdisciplina. ¿Interdisciplina entre qué? Entre la biología celular y entre la biología evolutiva. Precisamente esto que se propone aquí, Evolutionary Cell Biology. La gran cuestión aquí, y aquí podríamos incluso rememorar a Montgomery, es que la mayoría de los estudiosos del nucleolo utilizaban organismos modelo, es decir, se conoce muy bien la naturaleza del nucleolo de ciertos organismos, del humano, de la levadura, del ratón, cosas que podemos manipular en el laboratorio, organismos que podemos manipular en el laboratorio para conocer bien su fisiología con experimentos controlados. Y sin embargo, sería muy apasionante ver si existe el nucleolo realmente en toda la gran diversidad biológica de la que existe en la Tierra, porque eso le daría también un sentido tanto de diversidad y como evolutivo. Y como una metáfora visual, aquí ponemos algo que nos motivó desde el inicio de esta investigación, que era ver si precisamente el nucleolo podría rastrearse en la diversidad que existe de organismos vivos en el planeta y también si podríamos saber un poco acerca de la historia no solamente de la vida en la Tierra, sino del nucleolo en la historia de la vida en la Tierra. Entonces, estas dos imágenes que están a los costados del nucleolo son representaciones de la evolución biológica por José María Velasco y retratan un poco esta intención con la cual comenzó esta investigación. Sin duda, habían existido ya algunos intentos muy valiosos, y aquí cito varios trabajos que acontecieron acá en México, particularmente en el laboratorio y bajo el liderazgo de el doctor Luis Felipe Jiménez, y que era precisamente pues salirnos un poco de la caja y decir, bueno, vamos a ver si las características diagnósticas del nucleolo y toda esta batería de metodologías pueden aplicarse a la observación de nucleolos en organismos que no son tan comunes de estudiar, pero que sería muy interesante verlos, porque así podríamos tener una generalización, pues no solamente fisiológica, sino también evolutiva, y por qué no, en términos de biodiversidad, de que existe un nucleolo en diversos organismos. Y aquí tienen una cosa muy interesante que es, por ejemplo, Pelomixa palustris, que es una amiba gigante, tiene nucleolos, ¿no? O Giardia duodenalis,
que también tiene un nucleolo, pero periférico, y que es un parásito que normalmente genera diarrea en niños pequeños. O Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura del pan, de la cerveza y del vino. O Didinium nassatum, que es uno de estos llamados dinoflagelados. Son organismos que normalmente generan la fluorescencia cuando vamos a una playa y anochece. O Physarum polycephalum, que es un hongo mucilaginoso de estos que generan como babas reptantes, pero es muy interesante. Todos ellos, aunque son tan diversos, pues tienen un nucleolo que se puede observar con las técnicas que ya muchos microscopistas y biólogos celulares habían acuñado. Entonces, la técnica permite una generalización de nuestras observaciones, ¿no? Y un gran paso, que yo diría que fue el primer cambio de paradigma, pero ojo, aunque yo dije que tal vez en la biología la tendencia es que no haya paradigmas, sino más bien una acumulación gradual de conocimientos hacia la generación de teorías, lo que sí hay son creencias, ¿no? Y luego las creencias se pueden tomar a veces como paradigmas si son demasiado generalizados, aunque la propia comunidad no se haya dado el valor de comprobar si esas creencias son exactas, ¿no? Entonces, tal vez allí Luis Villoro diría creer, saber, conocer, y entonces tenemos también que confrontarnos con nuestras propias creencias en la vida cotidiana de la investigación científica, ¿no? Una de estas creencias era precisamente que Giardia duodenalis era el único eucarionta, es decir, el único organismo con un núcleo que no tenía nucleolo. Y esto a la, saltó a la vista del doctor Luis Felipe Jiménez. Me gustaría que él platicara esta anécdota en particular y yo retomo, pero yo diría que este sería el primer cambio de paradigma en cuanto al nucleolo. Sí, gracias, Percival. Aquí hay una opinión de Alejandro Tobalín, mencionando antes de pasar a esto, para responder de una vez y que no se nos vaya esta pregunta interesante, nos comenta que el doctor Jorge González Ramírez, que pues era hijo, o bueno, del doctor Ignacio González Guzmán, que trabajaba en lo que ahora es el Instituto de Investigaciones Biomédicas, describió lo que llamaron vacuolas nucleolares, que fue un término desarrollado durante muchos años en la comunidad, incluso europea, y que él describió pues de una manera muy detallada, a través incluso de cinematografía, microcinematografía. Los trabajos que publicó justamente muestran los espacios nucleolares que hoy día no se han considerado ya vacuolas, porque la vacuola es un término celular muy definido para una estructura que está rodeada por membrana. Hoy día esas vacuolas son lo que se conoce en los nucleolos como intersticios. Intersticios que tienen alguna composición molecular, incluida una cantidad de DNA, y que forman parte de la fisiología nucleolar, pero que no sean, en los acuerdos de la comunidad nucleolar, no se ha sido considerado como una estructura nuclear, sino como un espacio que se genera por un grupo de actividades al interior del núcleo, incluso algunas de ellas todavía no, no conocidas con detalle. Yo también tuve la fortuna de conocer al doctor Jorge González Ramírez, y bueno, además de sus trabajos sobre el nucleolo, igual que el pionero que era su papá, pues bueno, son una cosa que siempre se enfrenta uno a ello en la literatura. Entonces, bueno, gracias por el comentario y efectivamente esa es la opinión que tenemos, de acuerdo a lo que la comunidad internacional ha dicho. Bueno, gracias. Entonces, lo que decía Parsifal, la anécdota que él dice y que contaremos rápido es que en una visita al Cinvestav, a un lugar que es pionero y de los más reputados en estudios de parásitos a nivel celular, como es el grupo del Cinvestav con el doctor Adolfo Martínez Palomo, pues en ese momento tendrían la suerte de haber regresado a Estados Unidos y manejar quizás el segundo confocal de México. Entonces, pues nos llamaron les acaba de llegar un microscopio de estos y
Y dijeron, bueno, pues si ya lo manejas, ayúdanos a ver, a calibrarlo y a ver qué sacamos en claro de este instrumento. Entonces fuimos y la anécdota es que dije, bueno, vamos a ver qué muestras nos prestan para calibrarlo. Entonces la doctora Marta Espinosa dijo, bueno, pues aquí hay una muestra y le dije, ¿de qué es? Pues es de Yardia Lamblia. Ah, pues son los expertos en Yardia y la pregunta inocente fue, bueno, no la pregunta, sino la aseveración fue, bueno, vamos a calibrar con el nucleolo de Yardia, porque pues debe ser muy pequeño porque la célula es muy pequeña y es eucarionte. La respuesta fue contundente. Yardia lamblia no tiene nucleolo. Ustedes ya sabrán, en esos momentos es no tiene o no se ha encontrado. No se conoce o de veras ya está confirmado que no tiene. La respuesta también fue tajante. Está demostrado que no tiene. Entonces la literatura de ese año eh, pues fue leída. Yo y el grupo nuestro se quedó con la duda de si esto era así general, siendo el nucleolo tan complejo en estructura y composición, pues se antojaba como raro que hubiera surgido de repente en una forma tan compleja y que además un eucarionte no lo tuviera. Entonces, sí, toda la literatura decía, no hay nucleolo en Yardia. Bueno, ¿qué les parece si lo usamos como ejemplo incluso en nuestras clases? Todos los eucariontes tienen nucleolo, excepto Yardia Lamblia. Pero ahí no quedó la curiosidad. Viendo esos trabajos de ese año que usaban lo más avanzado en microscopía y en técnicas moleculares, indicaban la ausencia de una estructura interna al núcleo. Y los trabajos eran de microscopía de fluorescencia, de microscopía confocal, con marcadores moleculares muy exactos. Y sin embargo, las imágenes eran muy poco resueltas, quiere decir que no eran muy visibles y lo que se veía era una mancha homogénea. Por lo tanto, pues no hay nucleolo. Pero una cosa que resaltó a la vista para estudiosos del nucleolo es que en ninguno de los trabajos de Yardia se había aplicado la técnica de plata, que es diagnóstica de nucleolo en condiciones de plata amoniacal, que son técnicas derivadas de las que hicieron Ramón y Cajal y Golgi, pero modificadas a lo largo del tiempo, finales del siglo XX. Todo lo que se observó, aún con la duda de la gente de Simberstabe, de que pues eso ya se sabe que no tiene, no se metan en eso. Bueno, pues la curiosidad mató al gato, como quien dice, no lo mató, pero sí lo alebrestó. Y al final de obtener algunas células de su parte, les aplicamos la técnica de plata, porque ¿qué característica tiene la técnica de plata? Que es una tinción que da una impregnación totalmente oscura, incluso llega a ser negro profundo, en un fondo transparente, y es diagnóstico de nucleolo. Entonces, el nerviosismo fue cuando al verlas al microscopio en aumento de 10 no hubo nada, en aumento de 40, objetivo de 40 tampoco, pero al verlo en objetivo de 100 surgieron en cada una de las muestras, en cada una de las células, un par de puntitos negros. Imagínense el momento en el que vimos eso, fue vibrante y dijimos, pues, si tiene nucleolo o algo está pasando. Bueno, costó muchos años mostrar que esa impregnación argéntica en Yardia era reproducible. Todos los trabajos que se hicieron reproduciendo el experimento daban positivo. Y cambió también la imagen de la derecha, que en cada uno de los núcleos, ustedes recuerdan, Yardia lamblia es un parásito que tiene dos núcleos, como le dicen que tienen como ojitos, y tiene dos manchas que durante mucho tiempo en la periferia fueron consideradas como la cromatina, o sea, el material que contiene DNA. Bueno, estos resultados ya indicaban, y ustedes lo pueden ver ya de la imagen, que es una estructura que tiene como lagunas claras y zonas oscuras. Eso es un material fibrogranular. Entonces ya era una segunda observación general que llevó a que con una gran cantidad de técnicas ópticas y electrónicas confirmaron la presencia del nucleolo y entonces fue publicado. Lo que muestra acá hasta abajo a la izquierda, los profesores Li y Gao en China, pues eran de la escuela que mencionaba que no había un nucleolo en Yardia y tenían trabajos muy
impresionantes. El mismo año que nosotros publicamos esto a la comunidad, pues ellos publicaron otro diciendo que no había nucleolo, que eso no era así. Bueno, no hago el cuento largo porque 2 años después, repitiendo experimentos, pues ellos ya confirmaron que sí había un nucleolo en Yardia Lamblia, y tenemos la suerte de que una revisión del tema de Yardia, porque es de importancia médica profunda, en una revista de primer nivel, citaba que había nucleolo en Yardia, y eso nos asustó mucho porque como que alguien ya vio el nucleolo en Yardia, pues ya quedamos como en segundo lugar, como quien dice, ¿no? Y no se trata de una competencia, pero suena que nadie estaba estudiando eso. Bueno, al ver quién había descrito el nucleolo para ser considerado una review, en un Nature Reviews, pues resultó ser que la cita era el grupo de México. O sea, eso pues dio mucho gusto porque eso implicaba muchas cosas que llevaron con eso y con otras observaciones que habían hecho otros autores a nivel molecular, llevaron a acercarse a un enfoque de, bueno, ustedes saben que en biología esto nos llevaba a que, bueno, todos los eucariontes tienen nucleolo, ahora incluso Yardia Lamblia. En ese tiempo se mencionaba que Yardia era de las células más primitivas, si podemos usar ese término, más tempranamente divergentes o más tempranas evolutivamente, en la base de la evolución de los eucariontes. Eso ha cambiado un poquito, pero siguen siendo parte de un grupo de organismos pues muy tempranos, junto con otros, el Trypanosoma, la Entamoeba. Bueno, entonces, si una característica, la que sea, está presente en todo un grupo biológico, en términos evolutivos, que ahora tenemos la noticia de que muchos de los planes de estudio del país de biología, incluso de las escuelas normales, pues ya consideran el tema evolución como parte del currículum básico del área de la biología. Entonces, si un grupo de organismos comparten una estructura, es probable que los ancestros lo hayan tenido. Entonces, aquí dejo ahora para que Parcival siga, y ese hecho nos orientó un poquito hacia lo que sigue, pero no era suficiente. La siguiente. Ahora sí. Muchas gracias. Em, Después de este descubrimiento tan importante, porque pues imagínense tan solo una observación que derrumba una creencia, pues nos lleva a hacernos más preguntas, ¿no? Y entonces nos topamos con otra creencia. Pero la primera aquí sería decir, bueno, ahora ya sabemos que todos los eucariontes, todos los organismos con núcleo, pues tienen un nucleolo. Ya no hay noticia de alguno que no lo tenga. Siempre podría haber una excepción, pero en ese momento no lo había, y entonces la evidencia nos llevaría a fundamentar la aseveración de que eh, el nucleolo es un carácter diagnóstico de todos los eucariontes. Y entonces, en biología evolutiva, más que preguntarnos, oye, ¿y para qué le sirve el nucleolo a los organismos primitivos y así? La metodología que nos exige la biología evolutiva es más bien ver en cuáles sí existen, cuáles son los que evolucionaron primero, es decir, los que divergieron primero de un ancestro común, y entonces ir generando una narrativa histórica del nucleolo, ¿no? Entonces, si bien los experimentos que se realizaron sobre Yardia, luego Trypanosoma y Entoameba confirmaron que la actividad de esos nucleolos también era la síntesis de los RNA ribosomales, seguía la duda, bueno, ¿cuál de todos los nucleolos de los eucariontes corresponde al primer eucarionte o al más tempranamente divergente? Y aquí si nosotros vemos el árbol de la vida tan solo de los eucariontes, pues nos damos cuenta de que más que un árbol parece una enramada, y que no hay un tronco bien definido, sino que es un origen medio disperso. Entonces yo no podría decir, por ejemplo, que las plantas, incluyendo a las algas, aquí son el prototipo del eucarionte más antiguo, más tempranamente divergente. No podría decir que Yardia, aquí en los excavados, lo es, o que, por ejemplo, nosotros, los humanos, junto con los demás animales, los hongos y las amibas,
fuéramos el arquetipo del eucarionte más antiguo, o tampoco que todos estos grupos, ¿no? Sin embargo, sabemos que todos tienen nucleolo y entonces podríamos asegurar que seguramente el último ancestro común de todos ellos también tuvo un nucleolo, aunque no sabemos cuál era la naturaleza específica de su nucleolo y de sus células, ¿no? Vemos que hay también una gran diversidad morfológica en los nucleolos, entonces ahí había una controversia. Y sobre todo sería difícil allí establecer pues cuál es el origen del nucleolo, ¿no? Entonces había que replantearse esto y decir, ¿habrá un nucleolo más allá de los eucariontes? Es decir, considerando que los procariontes pues son mucho más antiguos, ¿será acaso que podría haberlo? Y nuevamente la pregunta inocente era, pues seguramente sí lo hay, ¿no? Porque también los procariontes, las bacterias y las arqueas, tienen ribosomas y en algún lado tienen que sintetizarse, ¿no? Pero de alguna manera siempre ha habido una creencia generalizada que se podría ver más o menos aquí en esta comparativa artística, de que los procariontes, por ejemplo, del lado izquierdo, son células muy sencillas y que los eucariontes son células que devienen en una complejidad de arquitectura celular pues mucho más elaborada, ¿no? Mucho más refinada, ¿no? Pues bueno, en realidad esta creencia de que los procariontes son sencillos y los eucariontes son complejos se viene arrastrando desde la propia teoría celular y es por eso que también decidimos comentarles al principio un poco de esto. Aquí ustedes ven dos imágenes, una muy interesante a la izquierda que viene de las ilustraciones de Ernst Haeckel, no, disculpen, de Carl Gottfried Ehrenberg, que fue uno de los primeros protozólogos enciclopédicos, analizando incluso muestras de todo el mundo, incluso de México. Y entonces podemos ver que poco a poco se van dando cuenta de que los organismos que tienen núcleo, eucariontes, pues tenían una complejidad y unas estructuras pues mucho más sofisticadas. Y la de al lado es un dibujo de los tiempos de Robert Koch, en donde ya se va teniendo idea de las bacterias y sin embargo la resolución que permitían los microscopios ópticos pues nos lleva a simplemente la creencia de que pues son células muy sencillas. Incluso los teóricos de la propia teoría celular se abstienen a hablar acerca de las bacterias, ¿no? Y cuando Ernst Haeckel, ahora sí, trata de agrupar o de hacer más o menos un primer árbol de la vida, los pone las bacterias hasta la base del árbol y más bien dice, pues de alguna manera las bacterias luego dieron origen a las amibas, a los infusorios, pero no le queda realmente muy claro. En ese entonces el grupo llamado Monera incluso se arrastra desde la tradición aristotélica de organismos que no tienen realmente una clasificación, ¿no? Entonces, entonces por allí empieza una creencia a generarse y es esta de cuál es la relación verdadera entre bacterias, entre organismos procariontes sin núcleo y organismos eucariontes sin núcleo. Y pues iba a ser, por supuesto, de fundamental interés para nosotros si nosotros queríamos averiguar si existía un nucleolo más allá de los organismos que no tienen núcleo. Simplemente para abundar un poquito acerca de por qué nadie había tratado de buscar un nucleolo en bacterias, podríamos también decir que una de las tradiciones científicas que caracterizó a la bacteriología fue más bien la investigación desde el punto de vista bioquímico y no desde el punto de vista morfológico o microanatómico. Por ejemplo, aquí tenemos a tres grandes investigadores del principios del siglo XX en bacteriología, ¿no? Y entonces tenemos generalizaciones como esta, ¿no? Muy famosa, de lo que es verdad para la bacteria del ácido butírico debe ser verdad para el elefante. Entonces, lo que une realmente a las formas de vida procariontes con las formas de vida eucariontes deben ser más bien sus características de metabolismo, sus características bioquímicas. Y en eso las bacterias, pues ustedes saben, son grandes expertas. E incluso las clasificaciones de bacterias iniciales se basaban precisamente en su capacidad para sintetizar o para metabolizar
ciertos sustratos donde crecían, ¿no? O, por ejemplo, en un sentido muy primitivo, pues hablaríamos de las tinciones gram positivas y gram negativas, pero que realmente se le relaciona con las características bioquímicas y metabólicas de las bacterias, ¿no? Bueno, Morange, nada más como referencia, es un gran teórico de cómo se va desarrollando la bacteriología y lo que llamamos la biología funcional, ¿no? Y la crítica precisamente de que no toma en cuenta la cuestión microanatómica de la misma manera que sí lo hace la biología de los eucariontes, ¿no? Bueno, continuamos. Y bueno, aquí hay algunas citas, precisamente, ustedes pueden ver aquí que la mayoría de la literatura que existía acerca no solo del metabolismo de las bacterias y su fisiología, sino también de su origen y su evolución, pues se radicaba más en evidencia que tenía que ver con su metabolismo y su bioquímica, ¿no? Incluso ya cuando es el advenimiento de lo que aquí llamamos la evolución molecular, serían incluso antes los marcadores moleculares los que definirían la nueva filogenia de las bacterias que las observaciones de microscopía electrónica o de microscopía normal, y eso que ya en estos tiempos la microscopía electrónica era ya una técnica bastante generalizada en todo el mundo. Surge, por supuesto, un cambio de paradigma importante, o yo diría más bien un descubrimiento relevante en cuanto a los procariontes, cuando Carl Woese, ¿no?, acompañado de Wolfram Zillig, dos microbiólogos eminentes, descubren que también existen las llamadas arqueobacterias, y simplemente por la suerte de, al realizar una filogenia con sedimentos que provienen del parque de Yellowstone, descubren que hay una diferencia significativa entre las secuencias ribosomales de estos sedimentos, las de las bacterias y las de los eucariontes. Y así surge un nuevo dominio de la vida que son actualmente las arqueas, ¿no? Bueno, entonces la pregunta de si existe un nucleolo antes de los eucariontes, pues también nos sitúa en una de las grandes preguntas de la biología evolutiva, que es cómo pasamos de un procarionte a un eucarionte, ¿no? Y precisamente considerando que un modelo teórico que se usa en biología evolutiva para explicar el origen de las cosas es el del último ancestro común. Aquí, nuevamente como recordatorio, si todos los eucariontes tienen nucleolo, entonces el último ancestro común de los eucariontes, que ojo, es un postulado teórico, no es que conozcamos al organismo en sí mismo, es más bien un modelo para poder explicarlo, pero aseguraríamos que sería una célula que ya debió haber tenido un nucleolo. Y sin embargo, debió haber una transición entre uno que tal vez no era tan eucarionte y que apenas iba acumulando gradualmente características eucariontes, y a ese le llamamos el primer ancestro común, y antes de eso seguramente hubo un procarionte. Entonces, este era el modelo que se trataba de resolver, y que tal vez también por este mismo modelo persistía mucho la creencia de, pues, ¿cómo vas a encontrar un nucleolo en los procariontes si son tan sencillos y no tienes ningún representante de estos estados intermedios? Es decir, no tienes ningún eslabón perdido, ¿no? Bueno, esa era más o menos la pregunta acerca del origen de los eucariontes, y también tal vez la explicación de por qué nadie trató de encontrar un núcleo en procariontes antes de nosotros. Podría ser, por supuesto, otra explicación. Allí esperaremos a que algún historiador de la ciencia le entre a ese tema. Pero también recuerden que pasaba algo muy interesante. Mucho tiempo también se venía acumulando evidencia de que tal vez el origen de los eucariontes tenía que ver con los llamados saltos evolutivos, ¿no? O sea, a cambios que no se van dando de manera tan gradual, sino son eventos que cambian radicalmente el curso de la evolución, como sería la teoría endosimbiótica propuesta por Lynn Margulis, y que explica el origen de la mitocondria y del cloroplasto. Y sin embargo, seguían existiendo teóricos que insistían en que debería existir algún eslabón perdido, algún estado intermedio que tuviera no todas las características de los eucariontes, pero quizás sí algunas, y otras no, y entonces esto sería el puente entre los procariontes y los eucariontes. Y Tom Cavalier-Smith, este gran evolucionista de la Universidad de Oxford, proponía la teoría del arqueozoa. Y había algunos representantes interesantes del arqueozoa, todos tienen nucleolos, se los
adelanto, como por ejemplo Pelomyxa palustris, que no tiene mitocondrias, sino tiene bacterias endosimbiontes. Era un candidato interesante. O sea, una amiba gigante que ustedes pueden ver incluso a simple vista, una célula enorme, pero finalmente se demostró que estas bacterias endosimbiontes eran una adquisición tardía, es decir, que los ancestros de Pelomyxa palustris sí tuvieron mitocondrias y no eran un eslabón perdido entre los procariontes y los eucariontes. O, por ejemplo, había otros descubrimientos aislados, pero realmente bastante importantes, que también contrarrestaban la creencia de que las bacterias eran sencillas en su microanatomía. Aquí ustedes ven la bacteria más grande del mundo, que es Thiomargarita namibia y también Epulopicium fischelsoni. Son bacterias que se pueden ver a simple vista también, células enormes, y que si uno las ve al microscopio electrónico, pues se va a dar cuenta de que tienen una diversidad de compartimentos y de estructuras que han sido poco estudiadas hasta el momento, pero que sería muy interesante. Entonces, ya cuando uno abarca la naturaleza desde una perspectiva de la biodiversidad, pues se encuentra con estas excepciones maravillosas y las creencias que normalmente fomenta la hiperespecialización, pues se van cayendo poco a poco y esto nos abre a más preguntas y a temas interesantes de investigación. Entonces, ya cuando nosotros comenzamos este proyecto, pues la pregunta era, pues si el nucleolo, perdón, aquí dice núcleo, pero debe ser nucleolo. Si el nucleolo es una condición que solamente está en los eucariontes, es decir, sine qua non, ¿acaso existiría un nucleolo fuera de los eucariontes donde también pudiéramos establecer una discordancia y una conciliencia importante a nivel evolutivo entre ambos? Es decir, no solamente es encontrar en un procarionte una estructura que se aparece en un nucleolo, sino también es importante tratar de explicarlo a la luz de la filogenia y de lo que conocemos de cómo filogenéticamente se relacionan los procariontes con los eucariontes. Felizmente para nosotros, cuando comenzamos este proyecto, había un antecedente importante. Más o menos como por 2012, se descubrió en muestras de sedimentos del fondo del mar Báltico a un nuevo grupo de arqueas que llamaron Loki arqueotas y que según el análisis de sus genes, las Loki arqueas eran arqueas que podían complementar este puente o resolver este puente entre procariontes y eucariontes. Y ustedes dicen, ¿cómo se resuelve el puente entre procariontes y eucariontes? Bueno, pues precisamente enraizando el árbol de la vida. Ahora, nosotros sabíamos ya desde tiempos de Carl Guth que las arqueas de alguna manera eran más parecidas a los eucariontes. Sin embargo, no sabíamos qué grupo en particular de arqueas era más cercano a los eucariontes. Y bueno, lo que hacen estos investigadores en Suecia, Guye Tema, Williams y Embley, es que usando marcadores moleculares, descubren que Loki arqueota es el grupo hermano de los eucariontes, como ustedes lo pueden ver aquí. Entonces, esto es interesantísimo, ¿no? Porque si yo descubro algo a nivel celular de Loki arqueota, pues, y también eucariontes lo tienen, pues entonces seguramente el último ancestro común de ambos lo tenía. Y esto fue una revolución importantísima a nivel del árbol de la vida. Ya el árbol de la vida ya no tenía 3 dominios, sino ahora tenía solo 2 dominios. ¿Por qué? Porque tanto arqueas como eucariontas pertenecerían a un mismo dominio, ya sabemos su relación como grupos hermanos, y las bacterias serían el otro, cuya relación filogenética todavía no había sido bien resuelta. Y aparte de esto, a principios de este milenio, algunos investigadores habían descubierto en estudios de genómica, nunca de microscopía, sorprendentemente, pero de genómica, que existían homólogos, es decir, que las arqueas tenían varios de los genes que son necesarios para formar un nucleolo, tanto genes que codifican para proteínas como genes que codifican para RNAs pequeños. Y si ustedes se acuerdan, pues el nucleolo es una estructura que se compone tanto de proteínas como de RNAs. Y pues este tipo de literatura nos orillaba a pensar de que pues seguramente podría existir el nucleolo en las arqueas, también no solamente como genes que se compartían con los eucariontes, sino quizá como estructura celular también. Aquí, por cierto, hay un artículo de un grupo de Yucatán
que no hizo microscopía, solamente hizo genómica, pero que precisamente analizan a la fibrilarina desde las arqueas hasta los humanos y se dan cuenta que es una proteína y un gen bastante extendido, ¿no? Pues bueno, entonces más o menos el panorama al que nos enfrentábamos era decir, pues ya sabemos que los eucariontes son el grupo hermano de las arqueas, vamos a ver si hay una, y las arqueas tienen algunos genes de nucleolo, pues vamos a buscar el nucleolo, el organelo, la estructura en estas arqueas. Sería entonces muy sencillo generar una conclusión a nivel evolutiva, porque como ya ustedes vieron, el árbol de la vida se resuelve a dos dominios, y si yo encuentro nucleolo en alguno de estos, que son arqueas, pues probablemente voy a poder ir arrastrando entre los ancestros común conclusiones de que sí tenían un nucleolo. Y ya fijado en una hipótesis de trabajo desde México, pues este fue el modelito teórico. Si yo logro encontrar en el superfilum tag de las arqueas, que es donde está Loquia arqueota, algo parecido, una estructura, un carácter diagnóstico de nucleolo, entonces podré decir que ambos grupos hermanos lo comparten y probablemente podré ir postulando que el último ancestro común de estos dos grupos, pues tal vez también lo tenía. Y como mi modelo se basa en los métodos de la biología evolutiva, pues puedo ir arrastrando esta misma cadena de conclusiones más abajo, ¿no? Euryarchaeota es otro grupo de arqueas que no son particularmente hermanos de los eucariontes, pero si yo la encontrara también en nucleolo acá, pues el último ancestro común de todas las arqueas también tendría nucleolo, y si lo encontrara aquí en bacteria, pues tal vez Luca, que es el ancestro universal de todo lo que está vivo, pues tal vez también lo tendría, ¿no? Entonces, esta es la belleza de dirigir las observaciones microscópicas basados en un pensamiento evolutivo, ¿no? Y entonces saber en dónde voy a buscar. En nuestro caso era buscar en las arqueas para descubrir el posible origen del nucleolo. Y bueno, esto no me voy a detener aquí, pero nada más destacar que, por supuesto, ya teniendo las arqueas, íbamos a tratar de encontrar estas dos características, ¿no? Que fueran afines a las reacciones con plata, que son diagnósticas del nucleolo, y que tuvieran regiones fibrilares y granulares, sobre todo como un inicio, ¿no? Y bueno, aquí habría que decir nada más que, por supuesto, cuando uno se propone hacer un avance de este tipo, pues uno esperaría contar con la infraestructura. Habría que decir que México tiene una larga tradición en materia de microscopías, pero no en el estudio experimental de las arqueas. Entonces, la idea fue primero colaborar con Francia. A veces las conexiones fallan, pero precisamente nos dimos cuenta que también se podría generar una colaboración fecunda con países del sur global, y un acercamiento previo que ya teníamos con el Reino de Arabia Saudita, en particular con la Universidad de Ciencia y Tecnología del Rey Abdullah, una universidad joven, pero muy buena en términos de infraestructura de ciencia y tecnología, y que la ven aquí a su izquierda, pues nos permitió encontrar el aliado perfecto para poder realizar el cultivo de las arqueas y contar con el modelo experimental que requeríamos. Entonces, yo diría, y nos sentimos muy orgullosos de que es un esfuerzo de dos países en vías de desarrollo y que se encuentran en el camino de arrebatarle algún misterio a la naturaleza, ¿no? Bueno, esta frase nos gusta para generar esto, pues si no tenemos las capacidades para hacer todo acá, pues mejor colaborar, y como decía Alfonso Reyes, ser generosamente universales para ser provechosamente nacionales. Vamos a comentar un poquito más al respecto al final, pero aquí diría nada más que pues esta es nuestro modelo de estudio, Sulfolobus olfataricus, que es una arquea cultivable de manera sencilla, que crece en entornos volcánicos, ¿no? Y que en revisiones y trabajos previos, pues la microscopía electrónica era poco, pues diríamos, poco resuelta en términos de ver estructuras. Se puede ver que hay una célula, pero no realmente se pueden ver estructuras, o no hubo la intención de describir estas estructuras subcelulares con detalle, y que bueno, ese digamos es por donde nosotros empezábamos a acercarnos. Bueno, aquí le voy a ceder la palabra a Luis Felipe para que
nos comente un poco acerca de la parte experimental y ya al final entre los dos haríamos las conclusiones, ¿no? Ay, ay. Bueno, pues sí, hay una parte que ha mencionado Parsifal y que sí es necesario recalcar. Cómo hacemos un estudio que fue derivando de los hechos que dijimos, básicamente trabajos de Yardia, los trabajos de moléculas nucleolares en arquea, la idea de las arquea como muy relacionadas con eucariontes, y hubo que vencer muchas resistencias, como ustedes saben, cuando se hace investigación científica. Entonces, previo a esto, Parcio se había acercado para solicitar hacer una estancia en Arabia Saudita por su búsqueda de espacios que pudieran ayudar en su formación. Entonces hizo algunas estancias en Arabia. Estando allá, se acercó mucho a lo que se conoce como diplomacia científica. La diplomacia de la ciencia lo fue configurando, y realmente esa labor de convencimiento, de acercamiento a esta universidad, a través de trabajar algunos aspectos con un grupo de esa misma universidad, pues fue sembrando la semilla que posibilitó después acercarse ya con ellos a una cosa concreta como fue el estudio de la arquea. Allá había las posibilidades, pues hubo un acuerdo de que ese trabajo tuviera una parte de la generación de los cultivos allá. Y entonces, pues, la experiencia que tuvo previa a Parsifal por allá, de conocer a toda la gente, acercar a grupos, traer gente de Arabia a México para incluso reclutar gente para que se asociaran allá a los proyectos. La visita que se hicieron allá, él pues tuvo la intención de invitarme 3 veces arreglando todas las cosas por allá para que visitara pues, un profesor, ¿no? Y ya después fueron varios. Durante toda su estancia hubo visitas. Entonces yo tuve la suerte de pasar por allá, estar a orillas del Mar Rojo y conocer a la gente que trabaja en aquellos ámbitos, ver el nivel tremendamente grande que hay en esa universidad. Prácticamente es un nivel, como dice, universidad joven, pero con mucho apoyo hacia la ciencia como un motor de las sociedades. Entonces, cuando se planteó el proyecto, pues bueno, vamos a entrarle, ¿no? Y esa relación con los grupos de allá, el mostrar que, pues que uno va y hace un trabajo, pues al menos reproducible, bien hecho en términos de microscopía, de biología molecular, abrió un poco las puertas. Y esto derivó en, bueno, vamos a adquirir una arquea y a cultivarla, lo cual hizo Parsifal con una colaboradora de allá, experta en cultivos. Resulta ser que la comunidad de mexicanos, latinoamericanos es grande, de México hay muchos. Entonces, ahí implementaron este pequeño bioreactor que permitía cultivar a un grupo de arqueas, que incluso es una cepa que se adquiere porque lo venden algunas compañías, pero que tiene la dificultad de cultivarse a temperaturas muy altas, casi de ebullición, ¿no? Podríamos decir. Entonces, con este reactor se pudo hacer este cultivo, lo lograron hacer Parsifal y con la ayuda de una experta en estos cultivos, y eso posibilitó entonces generar pastillas de células por centrifugación que las tratamos para observarlas con el microscopio, y en estas imágenes, con diferentes métodos de microscopía, pues lo que se antojaba primero era hacer una impregnación argéntica que entre el trabajo en Arabia y el trabajo acá, pues posibilitaba, por un lado, el conocer los grupos allá, la formación complementaria allá y la visita de gente de allá para acá, haciendo una colaboración un poco más estrecha. Llevó a estas imágenes sensacionales en donde la plata amoniacal
indicaba prácticamente el 100% de las células en el centro, combinando las técnicas de Nomarsky con la tinción de plata, que la tinción se desarrolla con reactivos sensibles a la luz mostraba las células positivas a la técnica de plata. Entonces, esto pues obligaba a proceder con lo que sigue, que era la microscopía electrónica. Y pues voy a mencionar un poquito esto, pero le dejaré la palabra a Parcival nada más para ver la electrodensidad. Ya dijimos que dos cosas que pueden ayudarnos a diagnosticar un nucleolo es la estructura fibrogranular y la apetencia por las sales de plata amoniacal. Entonces, en esta imagen de la derecha, ven una célula de esas arquea que cultivaron en Arabia, vistas con microscopios electrónicos, que en México, como él ha dicho, hay una experiencia grande acá en todo el país. Y lo que se revelaba era una manchita, que así se menciona en muchos casos arriba, a donde está señalando el cursor ahora Parzival. Pero esa manchita, en términos ultraestructurales, representa una estructura que tiene zonas oscuras y claras. Y al acercarse, lo que se revela es una estructura, como se ve aquí, fibrogranular, en el centro más oscuro, llena de fibras, pero en la periferia una cantidad de gránulos, y se pone aquí en comparación con un nucleolo que ya vimos, que es el de la rata canguro, que si bien es más grande y más abundante en sus componentes, no deja de ser fibrogranular. Entonces esto dio muchísimo gusto, que había un dominio sin membrana, fibrogranular, y que no había núcleo. Bueno, ahora la emoción se la paso a Parcival. Bueno, pues ya se imaginarán que esto era algo impresionante. Primero, después de haber revisado que nadie se hubiera aventurado a buscar un nucleolo a nivel morfológico y a nivel de microscopía en procariontes, en las arqueas, pues claro, por supuesto, ¿por qué no decirlo? En más de 300 años de que existe ya la microscopía, que por supuesto va avanzando, pero al menos también en más de 100 años que existe la microscopía electrónica aplicada a las ciencias biológicas. Por supuesto, las horas frente al microscopio electrónico junto con el doctor Luis Felipe fueron inspiradoras, desvelantes también, pero al final muy satisfactorias cuando vamos encontrando la persistencia de esta mancha fibrogranular en muchas muestras y que se parece, por cierto, a los nucleolos de algunas amibas, como por ejemplo aquí vemos el nucleolo de Caos Caos, que es una amiba que nosotros también habíamos analizado. Y por supuesto, la idea era ver que esta observación era persistente y que también podía tener esta apetencia a la técnica específica de plata, aquella que desde Ramón y Cajal y también luego utilizándose en microscopía electrónica, pues había dado buenos resultados, y la realidad es que sí. Ven ustedes aquí algunas regiones discretas, sobre todo, que acumulan los granulitos de plata, las hojuelitas de plata, y esto nos da eh, según la intuición del microscopista, pues lo que le dice es que hay algo que es afín y tiene apetencia por la plata, que está en un lugar específico de la célula, que la apetencia por la plata no es generalizada en toda la célula, digamos un poco pensando en la creencia de que una célula procarionte es homogénea, y que también la muestra está muy limpia, es decir, que afuera no tenemos ninguna contaminación. La observación continuaba, y por supuesto ya cuando uno se va a aumentos grandes, pues se encuentra con cosas maravillosas al ojo del microscopista, que son estos granulitos, le llamamos hojuelas de plata, que no es más que el positivo de la reacción de plata amoniacal de Agenor depositada sobre una estructura que subyace, ¿no? Y aunque pudiera parecer una mancha, como ustedes se habrán dado cuenta, la biología celular, la microscopía, pues se ha basado en el estudio de manchas, ¿no? De estructuras que se tiñen, que se impregnan, que se colorean y que nos dicen, dependiendo de cuán repetibles son y por supuesto de su persistencia, nos van revelando los secretos de la célula. En este caso veíamos un
un potencial nucleolo en procariontes, en arqueas, que medía alrededor de 60 nanómetros y que sería entonces el nucleolo más pequeño de la naturaleza. Y luego, pues por supuesto, como sabíamos que el nucleolo también tiene, como ya lo hemos visto al principio, una dimensión citogenética, pues era muy necesario ver si los genes ribosomales en la arquea también estaban confinados a un lugar específico en la célula, lo cual era, pues por supuesto, algo esperado, porque pues tiene una sola copia de estos genes, debe estar en un lugar específico, y sin embargo lo que queríamos ver es si hibridizando tanto el DNA ribosomal como el RNA ribosomal, podíamos ver alguna especie de señal de acumulación en un espacio que justificaría, por supuesto, la existencia de un nucleolo como un centro de procesamiento de RNAs también en las arqueas. Y lo que vemos en estas técnicas es que sí, efectivamente, estas bolitas de nanooro son complementarias a las secuencias de los genes ribosomales 16S y ven ustedes que están en un lugar muy discretito. No es posible combinar la técnica de plata con esta hibridación, precisamente por la naturaleza química de ambas, pero son evidencias que se iban complementando. Y luego algo que pues tuvo que ser como la interdisciplina aquí, ya estamos en una época interdisciplinaria de la investigación experimental en donde no podemos depender solamente de la microscopía, pero me gustaría recalcar que es la microscopía y la morfología la que nos abre las preguntas en este caso. Habría que complementarla entonces con biología molecular y preguntarse si los componentes que están en esta región que tiene apetencia y afinidad por la plata amoniacal, pues corresponden de alguna manera con aquellas proteínas y genes que se comparten entre arqueas y entre eucariontes, es decir, con los homólogos. Y entonces nosotros desarrollamos, con base en estudios previos, que permitían particularmente aislar los nucleolos o aislar sobre todo las proteínas afines a la reacción de Agenor. Eh, aislamos estas proteínas desde la arquea en un gel de proteínas. Aquí ven ustedes dos bandas discretas, que es la fracción que es afín, y estas se procesarían en proteómica. Y aquí hay algo que nos gusta comentar y lo comentaré brevemente, que es que para la técnica de Agenor normalmente se realiza de manera rutinaria en tejidos en el servicio diagnóstico y de patología de los hospitales o de histología de los hospitales. Realizar Agenor en células sueltas resulta a veces una cuestión no tan habitual, pero como las arqueas son células sueltas, tuvimos que buscar un protocolo que más o menos nos orientara en este sentido y lo encontramos en la tradición científica del nucleolo de México, particularmente en los trabajos de Ignacio González Guzmán, que a inicios del siglo XX había estudiado los nucleolos de células sanguíneas, y como ustedes saben, las células en la sangre están sueltas, pues entonces son técnicas que se podían aplicar aquí y fueron una fuente de inspiración. Queríamos mencionarlo porque, pues, pues es bonito. Así es. Sí, Luis Felipe quiere mencionar algo. Sí, nada más un llamado, es que la sesión de Zoom acaba a las 7 Ya estamos en la penúltima. y queremos dar un poquito de tiempo para alguna pregunta y eso. Sí, gracias y disculpa. Bueno, para no hacerles el cuento largo, realmente pues luego concluimos con un modelo molecular del nucleolo que nos permite entender estos hallazgos a la luz de el funcionamiento de la biosíntesis de ribosomas. Ahí están marcadas las proteínas homólogas y en rojito las que nosotros localizamos a través de técnicas con plata. Están las más principales, NOP1. Y bueno, ya nada más aquí generemos una conclusión breve de pues qué sentimos si realmente la comunidad lo ha catalogado esto como un cambio de paradigma. Podríamos decir que ha habido varios cambios de paradigma en el transcurso de México, no sería el primero ni en el mundo y eso, pero nos gusta que es un cambio significativo que se hace desde un grupo de investigación acá en México y que arrastra, por supuesto, una tradición fuerte en microscopía y en investigación y en cooperación también científica, ¿por qué no decirlo? Arrastra algunas conclusiones importantes que son temas que la comunidad de biología estudiará en el futuro para entender mejor a la célula, el origen de la célula eucarionte, y que esperamos que lo haga con los métodos que nosotros utilizamos
serían novedosos, pertenecerían a una nueva disciplina que es la biología celular evolutiva que se ha ido considerando. Y aunque ya no vamos a ahondar en esto, nada más diría que no habría sido posible sin la cooperación científica internacional y que para esto una lección que nos queda como universitarios más bien es que esta colaboración debe ser siempre muy horizontal y equitativa, ¿no? No tanto como grupos fuertes que ayudan a grupos débiles. Esto surgió por dos tradiciones científicas que se unen, una que de microbiología allá, grupos de Arabia Saudita, que por supuesto eran profesores venidos de Europa, pero en un nuevo entorno, y nosotros, una tradición de microscopía fuerte, y que en el contexto de dos países en vías de desarrollo que cooperan, pues se vuelve una cooperación muy horizontal con estos principios que ustedes pueden ver acá y que nos gustaría poner a su consideración por la naturaleza de esta ponencia que se nos ha pedido. Pues allí concluiría con un agradecimiento, por supuesto, a todos el equipo internacional que participó acá y y gracias por su atención. Eh, pues muchas gracias, doctor Felipe, doctor Paz. En particular, es un gusto verlo, doctor, bien, verlo generando conocimiento, reciba los saludos de los conocidos de aquí y quisimos aprovechar el tiempo para que ustedes escucharan lo mejor posible de la plática que hayan tenido. Corremos el riesgo de que en cualquier momento se caiga la transmisión. Y antes que eso, les queremos agradecer la participación. Y la verdad es que quisiéramos tomar como pretexto este tiempo tan corto para las preguntas, para hacerles una invitación para que puedan acompañar la Semana de la Biología entre el 2 y el 6 de octubre de manera presencial, que todos los comentarios, las preguntas que se hayan generado en este momento, ustedes quieran contestarlas de viva voz en esta semana de biología. Haremos la invitación formal, de acuerdo a nuestra agenda, ahí a través de la maestra web, para que podamos completar esta visita al Instituto de Ciencias Biológicas, todas las inquietudes que se hayan encontrado en la plática, que fue bastante completa. Yo creo que mucha gente tiene que preguntar mucho, tal vez no tenemos la oportunidad, pero que nos sirva como pretexto para que nos pudieran visitar muy prontamente aquí en el Instituto. Con muchísimo gusto, claro que sí. Pues muchas gracias por la participación y pues esperamos su visita. Mientras, creo que tenemos una pregunta. Más que pregunta es, gracias por la excelente plática y por señalar las formas de entender la vida que los biólogos podemos asociar a nuestros campos de estudio. Este comentario lo hace la doctora Mendoza González Esquinca. También manda saludos. No sé si tiene un poquito de tiempo, con el riesgo de que pueda quedar corta la participación, ustedes quisieran cerrar alguna conclusión general del paradigma que están. Tenemos 10 minutos. Yo creo que hay un poquito de tiempo. Por aquí hay una pregunta en la sala. No sé si la quieres hacer acá. O te la leo. Ok, Alejandro Camacho quisiera saber un poquito más acerca de las técnicas que se usó con plata. Quizá nada más para redundar, la técnica tiene más o menos esta situación. La teoría detrás de eso es que hay proteínas que se asocian precisamente a esta apetencia por la plata se reduce
y entonces nuclea en iones de plata elementales que se van depositando sobre la estructura, ¿no? También hay otra teoría que dice que precisamente la naturaleza basofílica del nucleolo, un poco más basofílica que la propia, que el propio DNA circundante, precisamente por la naturaleza de los RNAs que se van generando, genera también complejos entre ácidos nucleicos y la plata, y que como resultado de estas reacciones, la plata reducida pues se va depositando y forma estos cúmulos negros azabaches sobre la estructura en particular. No sé si Luis Felipe quiere agregar alguna otra cosa al respecto. Sí, algo muy rápido. En la práctica, digamos, lo que implica es una técnica sencilla, rápida y con resultados de tan alto contraste que no es superado por ninguna otra microscopía, incluida la superresolución y la microscopía de fluorescencia. Implica hacer una solución de nitrato de plata, que es muy barato, en agua, al 50%, añadirlo a células, pueden ser células de frotis, cortes histológicos, muchos tipos, y luego de eso viene un revelado. Básicamente tiene su fundamento en la fotografía. Son sales de plata que se reducen y generan núcleos de desarrollo que tienen que ser incrementados. En el caso de la fotografía con fijadores, hoy día ya no se usan mucho, pero en este caso se preparan soluciones a base de amoníaco, de ácido fórmico. Son compuestos que se han utilizado en química de hace muchísimo tiempo, y se hace un revelador, y todo esto con pequeñas gotas de esas soluciones preparadas a cierta temperatura. La preparación se coloca, por ejemplo, en una placa metálica a temperatura de 50 grados, y en esas condiciones la técnica puede llevarse a cabo teniendo las soluciones preparadas, que insisto es muy sencillo. En quizás una hora tenemos resultados, teniendo ya los cortes o las células. En el microscopio electrónico es un poco más complicado porque implica microscopía electrónica, pero el principio es el mismo. Entonces, bueno, aprovechando la palabra que ahorita me dan, saludos a la doctora, acaba de mandarnos saludos que tuve la suerte de estar por allá con todos ustedes, allá con Iván y con Alma Rosa. Y bueno, hablando en resumen, que el paradigma, ¿no? La célula eucariota tiene núcleo y tiene nucleolo. El nucleolo es típico nuclear. Y ahora tenemos un procarionte que tiene nucleolo. Eso es en sí mismo el hecho, ¿no? Demostrado por evidencia, micrografías y con proteómica incluso. Pero tiene una implicación muy fuerte. Y la implicación es, si esto es cierto, el nucleolo antecede en origen al mismo núcleo. Y eso realmente es una provocación tremenda que hay que trabajar, mostrar si esto es así. El núcleo no surgió, es lógico pensarlo en términos evolutivos, no surgió con toda su estructura. Tuvo que haber sido un origen de otra manera. Y es notable que la implicación es el núcleo lo antecede. El paradigma es un nucleolo en procarionte sin núcleo. La implicación es esa. ¿Sí? Bueno. Es una conclusión fuerte, ¿no? Es una provocación, pareciera en 4 o 5 palabras, el nucleolo estaría antecediendo al núcleo, ¿no? Por eso es que los títulos ustedes como un paradigma, un cambio en el paradigma de la biología, básicamente de la biología celular, ¿no? O sea, es lo que teníamos aprendido desde la secundaria para nosotros, ¿no? De la definición de procariotas, eucariotas, entonces, digamos que en poco tiempo pudiera tener un cambio en estos libros textuales. Y ahora algo que a mí me intriga es saber cómo ustedes generan estas preguntas, cómo platican para formarlas, para crearlas. Bueno, yo quisiera mencionar así rápido que Parsifal le llama
en muchas ocasiones divagaciones. Pero entonces, el trabajo cotidiano en el laboratorio, imagínense los viajes a Arabia, el tiempo en las tardes enfrente del Mar Rojo, tomando algún café, y entonces hablando de situaciones diversas y luego, llamémosle ocurrencias, aunque tienen una cierta lógica. A veces son preguntas que no tienen un fundamento tan claro, pero esto se fue configurando, quiero decir que no solo en el laboratorio, sino fuera del laboratorio, comiendo shawarma allá en Arabia, acá tomando un café en Coyoacán, o aquí en Ceú comiendo una quesadilla, o el trayecto desde Chapingo hacia Ceú. Es decir, el espacio donde surgen estas, de repente pueden ser inesperados, ¿no? No es, vamos al laboratorio y ahí se nos van a ocurrir cosas, ojalá fuera así tan programado, ¿no? Pero estas divagaciones, y no solo en este caso, ¿no? Creo que nos ocurre en todo momento a todos, de, de no hay una línea que seguir para, voy a generar una idea, es bien difícil. Hay muchas resistencias, resistencias económicas, resistencias incluidas políticas, ¿no? En la Facultad de Ciencia hay mucha actividad política, lo cual celebro, por un lado, porque ayuda a la formación política de todos los que estamos acá, a generar conciencia cada uno. Y en todo ese ambiente, con muchos estudiantes, generan un fermento que cada uno procesamos de diferente manera. Entonces, yo diría estas pláticas, ¿cuántas veces? 10, 11 de la noche, o a veces 10 de la mañana, como que no hay un horario para eso, se puede dar en cualquier momento, se dio en cualquier momento y sigue pasando con los demás proyectos. Pero sí, una parte importante es, puede ser una idea muy bonita desarrollar, pero bueno, la infraestructura no existe. Bueno, buscar cooperación y a veces ni así se puede. Recursos para comprar nitrato de plata. Es muy barato, pero a veces tampoco, ¿no? Entonces hay mucho esfuerzo, mucha resistencia a las que hay que medir, pero en las pláticas las resistencias pueden no existir incluso. Pero bueno, a la hora de la realidad se enfrenta uno a muchas cosas. No sé si Parcival quiere comentar algo sobre eso. Bueno, a reserva de que se caiga la sesión en cualquier momento, pues yo nada más decir que yo creo que esto se da cuando el maestro, en este caso, fomenta tres cosas. Una es el pensamiento crítico, otra es la libertad y la creatividad, y la otra es también el compañerismo, la amistad y la solidaridad. Entonces, allí pues hay una motivación fuerte para poder sacar todo lo demás que a veces lo meramente institucional pues no lo permitiría, ¿no? Pero que sin embargo pues es una parte también necesaria. Entonces, finalmente, pues eso es ser universitario y es una de las grandes satisfacciones que hemos tenido a lo largo de esta aventura. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar la palabra aquí a Ana, va, digamos que a clausurar el evento, y le agradecemos al doctor Felipe, al doctor Paco, por el tiempo que nos han dedicado. Y adelante, Ana. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Y pues al nombre del Instituto Biológica de la Universidad de Ciencias y el Laboratorio de Talleres Culturales y Calidad, necesitamos una constante para reinar por orientar Bueno, gracias a todos ustedes y principalmente a Ana Laura, que con ese impulso y bueno, muy agradecidos de podernos situar en la UNICACH, aunque sea virtualmente, y ver pues
escuchar de Iván, de Alma y de todos los demás que no, algunos de los cuales no conocía, pero qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias.